Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Continuamos analizando las causas de la inflación y posibles soluciones junto al licenciado Juan Manuel Morales. Juanma, el gobierno plantea que no va a ajustar la economía, que el ajuste no se va a instrumentar. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué muestran los números? No, los números muestran que el Estado nunca ajusta, pero el que ajusta es el privado, digamos, ¿no? Ese no ajuste del Estado lleva a que el sector que tiene que ajustar permanentemente es el sector privado. Claro. Es decir, si vos tenés un sector público con un tamaño tan gigante para lo que es justamente la riqueza de nuestra economía, Claro. bueno, alguien lo tiene que pagar y si el Estado no se achica, el que lo paga es el privado. Entonces el que ajusta siempre es el privado, ¿no? Al gobierno, en cierto sentido, un gobierno que no hace reformas estructurales siempre es aliado de la inflación. La inflación le sirve, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahí, mirá, en principio porque una inflación elevada o un salto inflacionario, una aceleración inflacionaria le permite recaudar más. Porque obviamente se recauda, por ejemplo, masiva, ¿no? En lo inmediato, Claro. los precios suben, entonces el gobierno recauda masiva. A su vez que también genera que más gente que antes no pagaba ganancia empieza a pagar ganancia o que por pocas propiedades ya empieza a pagar bienes personales. Más ingresos brutos. Más ingresos brutos también. Pero sobre todo el Estado Nacional recauda mucho IVA. Ahora, también no solamente la inflación le ayuda a recaudar más, sino que le ayuda a licuar gastos, ¿no? Cuando vos analizás el gasto corriente del Estado Nacional, bueno, el 60% más o menos es seguridad social, es jubilaciones, Claro. pensiones. Ahí tenemos otro gráfico. Exactamente. Ahí Gráfico traje 3. otro gráfico que está actualizado hasta febrero de este año y lo que muestra básicamente es cómo el año pasado, digamos, los gastos que realiza el Estado Nacional en carácter de jubilaciones y pensiones cayeron, en términos reales, cayeron contra la inflación. Claro, es decir, que los que pagan el ajuste son, en este caso, los jubilados, ¿no? Claro. Es decir, que los aumentos en jubilaciones fueron inferiores a la inflación. Exactamente. Esto está calculado interanualmente. Es decir, lo que dice este gráfico es que en enero del 2021, bueno, la inflación fue mayor a lo que el gobierno destinó en pago de jubilaciones. En febrero, lo mismo. Claro. ¿No? Así, mes por mes. Eso, claro, implica menos poder adquisitivo, obviamente, para los jubilados. Exactamente, menos poder adquisitivo y además ayuda al gobierno también a cerrar ese déficit fiscal. Claro. Porque el gobierno recauda más, porque recauda masiva, por ejemplo, recauda más impuestos y a la vez ayuda esta cuestión a licuar los gastos. Claro, se ¿no? queda con más plata en el bolsillo. Le queda con más plata. Obviamente que esto es transitorio, porque vos fijate lo que pasó a lo largo de este año, ya a medida que las jubilaciones se empiezan a actualizar por la inflación pasada, ya el gobierno, bueno, ese ahorro que se estaba haciendo ya no se genera. Claro, y bueno, digamos, se empieza a emparejar. Pero lo cierto es que el año pasado los jubilados o los gastos en jubilaciones, bueno, generaron un gran ahorro para el sector público nacional, ¿no? Entonces, un gobierno que no hace reformas estructurales y que no ataca el problema inflacionario y que no reduce el déficit fiscal es aliado de una inflación alta. El gobierno no podría sobrevivir con este nivel de gasto público, con este nivel de déficit, sin inflación. Porque la inflación lo ayuda a recaudar y lo ayuda a licuar gastos que se traducen en menores salarios de empleados públicos, se traducen en menos jubilaciones. Ahora, es un beneficio de relativamente corto plazo porque con estos niveles de inflación ningún gobierno puede ganar una elección, ¿no? Por ejemplo, como ya ocurrió el año pasado y seguramente va a ocurrir en el 2023. No, por supuesto, porque, digamos, acá más gente empieza a caer en la pobreza. Argentina, digamos, estamos en una situación muy complicada porque vos pensás que hace 10 años que Argentina no genera puestos genuinos de trabajo en el sector privado, que gente cae sistemáticamente en la pobreza. Entonces eso obviamente no solamente genera más pobres, sino que genera un empobrecimiento general de la sociedad
fruto de, digamos, lo que hace crecer los países y lo que saca gente de la pobreza sistemáticamente es el crecimiento económico y la inversión. Argentina, con estos niveles de inflación, no es un lugar amistoso para invertir, por lo tanto no se producen bienes y servicios, no se genera trabajo, no se aumentan salarios, no se exporta y no se genera divisas. Entonces, bueno, es todo parte de un gran problema, ¿no? Una moneda sana es condición necesaria para el desarrollo. Totalmente. Es condición necesaria, no suficiente. Por supuesto, hay países que tienen muy bajita inflación y tampoco logran crecer a ritmos muy elevados, pero lo que es cierto que un país que tiene inflación por encima de los 2 dígitos resigna crecimiento. Claro, sí, ¿no? sí, de acuerdo. Y Argentina, suponete, en los últimos 10 años, el promedio de crecimiento anual del PBI fue 0,3%, es decir, que está estancada completamente, ¿no? Claro. Hace 10 años. Juanma, hay otro gráfico muy interesante, el 4, para nuestro señor director, distribución del ingreso, diciembre de 2019 versus 2021. ¿Por qué no nos explicas qué significan esas barras azules y naranjas? Bueno, yo ahí lo que comparé es cómo va perdiendo poder adquisitivo o cómo nos vamos empobreciendo la gente, los argentinos, ¿no? En este caso, lo que vemos es primero una caída del poder adquisitivo, del nivel de ingresos de los argentinos. Esto estamos hablando de la población ocupada, es decir, que la población argentina que tiene trabajo y que efectivamente trabaja. Esto está en dólares. Está en dólares porque utilicé esta manera para poder compararlo más fácil, ¿no? Tomé el tipo de cambio blue, digamos, el dólar blue a diciembre del 2019 y a diciembre del 2021 para poder comparar cómo nos hemos vuelto más pobres. Cuando uno ve el gráfico, te das cuenta que todas las barritas, digamos, las 3 barritas que representan el 2019 están por encima de las del 2021, claro. Lo que indica que nuestros ingresos en dólares en promedio cayeron, ¿no? Se han visto afectados, claro. Exacto, pero lo más interesante tiene que ver con un informe que publicó el INDEC, de donde obtuve estos datos, sobre la distribución del ingreso digamos, hacia diciembre del 2021. Fíjate vos, los datos del INDEC son muy interesantes. Primero lo que dice es que el argentino ocupado promedio gana 55.000 pesos. Es decir, que el promedio de los argentinos que trabaja gana 55.000 pesos. Estamos hablando que si yo lo paso a dólar blue de diciembre del 2021, de cuando fueron las estadísticas, me está hablando de que el promedio de los trabajadores en Argentina gana $267. Claro, promedio. Promedio. Claro. Pero después tenés un caso más interesante que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Básicamente está en 45.000 pesos. ¿Qué te quiere decir la mediana? Es el punto medio. Si yo ordeno de los trabajadores que más ganan a los que menos ganan y hago un corte en la mitad, la mediana está en 45.000 pesos. ¿Qué me dice? Que la mitad de los trabajadores a diciembre del 2021 ganaba menos de 45.000 pesos mensuales. ¿Cuánto es eso? Si yo lo paso a dólar blue son $216 mensuales. O sea, la mitad de la gente que trabaja en Argentina gana menos de $216 por mes. Claro, no es de extrañar los niveles de pobreza que tenemos, ¿no? Exactamente. Como todos nos vamos volviendo más pobres, ¿no? Y en la última columna estamos hablando del decil más rico de la población, es decir, del 10% de los trabajadores que más gana, ¿no? Y vos fíjate, vos para pertenecer al decil más rico de la población argentina tenés que ganar por encima de los 100.000 pesos. ¿No? O sea, ya ganando por encima de los 100.000 pesos a diciembre del 2021, vos estás dentro del 10% más rico de la sociedad argentina, de los trabajadores. ¿Cuánto sería eso? Serían $481. O sea, que si vos ganas por mes $481, vos estarías, digamos, dentro del 10% más rico de Argentina. Ahora, y acá viene lo triste para comparar cómo nos hemos empobrecido. Un mozo en Florida, en Miami Beach, bueno, con propinas está ganando por mes $3.200. Por mes. Por mes. Es decir, que un mozo en Estados Unidos gana 6 veces más de lo que acá en Argentina necesitas ganar para estar dentro del 10% más rico de la población. Claro. ¿No? Entonces, claro, esto muestra cómo nos hemos empobrecido. Y uno puede decir, sí, pero también se devaluó la moneda. Exactamente, porque, digamos, la devaluación es una consecuencia de la inflación. El peso pierde valor contra las manzanas, contra las peras, contra los autos. La leche y contra el dólar. Y contra las divisas, ¿no? Juanma, en este minuto que nos queda, 2 o 3 ideas rectoras para solucionar el problema de la inflación, para pulverizar la inflación.
Bueno, un programa de estabilización que tenga una pata de política fiscal, una pata de política monetaria. Es fundamental que los agentes de la economía argentina vuelvan a tener demanda de la propia moneda, y esto no va a pasar así mientras haya un Banco Central que no reforme su carta orgánica, que sigamos, tal vez hasta necesitaríamos cambiar de moneda porque la gente no cree en el peso. Entonces necesitamos una reforma fiscal que elimine de cuajo el déficit, una reforma monetaria y después reformas de tipo previsional, reformas de laborales y estructurales, digamos, claro, ¿no? Lo que requiere, sumando a la reforma tributaria, una reforma del Estado, ¿no? O sea, con este nivel de gasto público es imposible bajar la inflación. Exactamente. Y hay que reducir el déficit bajando gasto público, claro, y no reducir el déficit aumentando impuestos. Claro. Porque lo que nos muestra la teoría económica es que cuando vos reducís el déficit aumentando impuestos, la economía no crece. Juanma, brillante como siempre. Bueno, gracias por tu aporte. Gracias por la invitación, Daniel. Pausa y último bloque, el segmento de actualidad empresarial. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.